Buenas, ¿cómo están, gente? El día de hoy quiero hablarle un poco de Venezuela. Quiero poner un par de videos y discursos que pueden explicar un poco la crisis que este país hoy atraviesa y por qué la economía de Venezuela llegó a estar donde hoy está. Pero para empezar y entender un poco de dónde viene Venezuela, quiero que veamos este video. ¿No? Bueno, así que el precio de hoy, cerca de $100 el barril. Desde nuestro punto de vista es un precio justo, precio del barril de crudo. La reunión, nuestro ministro de Petróleo no está aquí, por cierto, el tuyo tampoco, porque están allá, en Viena, en la reunión de la OPEP. Nosotros creemos que el mercado internacional del crudo está suficientemente abastecido. No hay ninguna crisis, pues, de abastecimiento. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver este video con lo que pasa actualmente en el país. Bueno, básicamente que se habla del petróleo. Un factor que es vital en Venezuela y que es vital para entender su economía. Para explicarles un poco, Venezuela, desde que adquirió su libertad y desde que firmó la independencia, tiene grandes problemas económicos. Desde el 1800, Venezuela tiene una población que estuvo sumida en la pobreza. Y a eso se le aumentó una gran deuda externa. Hasta 1900. En 1900 se descubrió el petróleo. Y Venezuela tiene una gran reserva de petróleo. Es muy rica en ese mineral. Con ese descubrimiento se pudo pagar la deuda externa y se pudieron hacer algunos avances en el país. Pero ¿qué pasó? Esto no alcanzó. Hubo malas administraciones y problemas en el medio que hizo que Venezuela no supiera aprovechar estos recursos. En la década del 90 empieza a gobernar el presidente Chávez. Él implementó algunas medidas de bienestar social como escuelas, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Tomó una medida que capaz no era del todo conveniente. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. ¿Y a qué le... Así es, el entonces presidente recomendaba expropiar empresas privadas, obviamente para financiar el Estado. Pero hasta ahí todo venía bien. Venezuela se venía basando en el petróleo, tenía mucho empleo público. La empresa petrolera tenía muchos empleados, 3 veces su capacidad. O sea, por cada puesto de trabajo habían 3 empleados. O sea, que se pagaban 3 veces más sueldos, se derrochaban recursos, además de la corrupción. Esto dicho por los mismos dirigentes de Venezuela. Pero en 2013-2012 pasó algo que cambió el panorama. Independientemente de los precios del petróleo en lo que resta del año, y gracias a los ahorros que hemos hecho, a los fondos que tenemos y a las medidas que hemos tomado, independientes como somos, el gobierno garantiza al pueblo venezolano todos los recursos necesarios para lo que resta del año y continuar en el 2013 impulsando el desarrollo integral, el desarrollo económico. Sí, el petróleo empezó a bajar su precio. Muchos dicen que es una conspiración para desestabilizar a Venezuela. Pero ¿qué pasa? Cualquier economía estable no se basa en solo un producto. De todo esto tenemos la muerte de Chávez, que tuvo varias presidencias continuas. Y quedó a cargo de la presidencia de Nicolás Maduro, elegido por el voto popular. Con la caída del precio del petróleo, obviamente esto se iba a reflejar en los precios, iba a haber inflación. Pero ¿qué pasó? El presidente Maduro pensó que era una buena medida poner un tope a los precios. ¿Esto qué significa? Que las cosas no podían aumentar más de cierto valor. ¿Y qué consecuencias trajo esto? Que había productos que costaba más producirlos que lo que se podía vender. Que si el precio del pañal era, no sé, 50 pesos, el pañal en realidad costaba 200, pero el precio del público se tenía que vender a 50. Esto llevó a quiebras de grandes empresas, de importadoras, etcétera, etcétera. Además de la extensa burocracia que tiene Venezuela para comprar dólares. Esto significa que cualquier persona que quiere importar o exportar tiene que hacer mucho trámite para conseguir dólares, llegando al punto desde que su mercadería se llega a pudrir o ya no la necesita cuando tiene los dólares. Pero eso no es todo lo que generó la crisis en Venezuela. Hay otro factor importantísimo que vamos a ver en el siguiente video.
chanclas el CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. ¿Ah? Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela. Vos sos gringo en tu mente, en tu maldad. Vos no sos Venezuela. Fascista. Estuve riéndome 20 minutos después de ver este video. Este video es solo un ejemplo de lo que viene pasando en Venezuela. Voy a explicarles un poco lo que pasó. Había un cartel que decía SOS Venezuela, las siglas mundiales de socorro. Y Maduro pensó que decía SOS Venezuela. Que el presidente tiene muy presente al exterior. Su mayor argumento es que es un ataque del exterior para desestabilizar su economía. Entonces las grandes medidas que toma es para repeler estas medidas. Hacer fuerte el peso contra el dólar, controlar exportaciones, controlar lo que entra al país, controlar la información. ¿Y qué pasa con esto? Que se malgastan recursos. Recursos humanos, recursos de tiempo, recursos burocráticos. Entonces un empleado del gobierno, en vez de asegurarse de que todo funcione bien en el país, se está asegurando de que no se fueguen los dólares, de que no haya corrupción, de que no entren cosas de afuera, de que circule la información correcta, de controlar los precios. O sea, el Estado está en todo. Es un Estado grande, es un Estado competitivo, es un Estado que controla la vida de todos, pero no puede controlar nada. ¿Por qué no te callas? Pero la cosa sigue empeorando, porque la Junta Electoral de Venezuela decretó que Maduro no era apto para seguir en la presidencia. ¿Por qué? Porque no aseguraba la calidad de vida de los venezolanos. O sea, tenía que ser depuesto y llamado a elecciones nuevamente. ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Eliminó a esta Junta Electoral y formó una propia y llamó a elecciones por su cuenta. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la oposición no se presentó a elecciones. Y solo hubo el 47% del padrón electoral que votó. O sea, de toda Venezuela, solo votó un 47% rechazando estas elecciones. Y a raíz de esto, la antigua Junta Electoral desconoció estas elecciones y dijo que Maduro era inconstitucional y nombró a Guaidó. Pero Maduro ya los había eliminado y se autonombró presidente nuevamente. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. ¿Y cuál es la solución para Venezuela? Siempre que un país esté en crisis, las empresas que están en ese país surgen y levantan al país. El trabajo obrero sincero, esa mecánica de trabajo puede salvar un país. Pero ¿qué pasó? Las empresas privadas que había fueron expropiadas. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. El gobierno que tomó estas empresas, no por maldad, sino por negligencia, no supo controlarlas. Porque obviamente, si vos tomás una empresa ganadera y no sabes nada de ganado, por más que seas un brillante político, las cosas no van a ir bien. Y al quebrar el Estado, quebraron esas empresas. Y las empresas que no se expropiaron no son suficientes para levantar un país. Esto más o menos pasa en diferentes regiones del mundo. En Argentina en los últimos días se está hablando de expropiar una empresa. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Yo estoy en contra y les voy a explicar por qué. Por lo que pasó en Venezuela. Cuando vos expropias una empresa, haces que la deuda y el caudal de esta empresa esté en manos del Estado. O sea, el empleo público, los ingresos, las salidas y el control. ¿Qué quiere decir? Que si al Estado le va mal, a esta empresa le va a ir peor. Que si el Estado no sabe controlar la empresa no va a salir adelante. Y muchos dicen, era una empresa en quiebra, estaban por quedar gente en la calle. Tienen razón, estaba en quiebra, pero estaba en licitación, o sea que había maneras de resolverlo. Y expropiar algo tampoco es muy moral, ¿no? Porque es algo que construiste con tus manos. Es lo mismo que te diga, vos el día de mañana, Dios quiera, y uno de los que escuchan levanta un imperio y una empresa. Ojalá que sea así. Si vos trabajás toda tu vida para levantar una empresa y se le darás a tus nietos o a tus bisnietos, no te gustaría que venga el Estado y se lo expropie solo porque pasa un mal momento. Y ojo, que la empresa se iba a vender. O sea que otras personas iban a expropiarse de la deuda. Y otras personas iban a ser responsables. El Estado argentino hoy en día no está en condiciones. También perjudicaría al sector del campo, que no está muy contento con que se expropie una empresa. Exprópiese, exprópiese. De acuerdo. Y para concluir, y como dije en el título, quería hablar de esto, de expropiación. Expropiar una empresa no te lleva a la ruina directamente, pero cuando necesites ayuda, expropiar la empresa
va a ser un clavo más en el ataúd. ¿Cuál es la mejor solución? No lo sé. ¿Qué es lo que pienso que se tiene que hacer? Trabajar en un estado parejo, donde todos tengan la misma posibilidad. Donde el que está en el campo, sea el grande, el mediano o el chico, que siempre se lo perjudica al chico. Con todas estas cosas, hay gente que piensa que se lo perjudica al grande, pero si le perjudica al pequeño que apenas tiene unas tierras, ayudémoslo. Ayudemos a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas que dan trabajo. Y que el Estado no intervenga, que el Estado controle, ayude y sea un intermediario para que el país pueda salir adelante. No cometamos el error de Venezuela. No dejemos que nos hagan lo mismo. Me agarraba duro y me zarandeaba y nos gritamos, cara a cara nos gritamos. Y ella me gritó y me dijo: Maduro, ¿hasta cuándo? Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y muchas gracias.